Hola, buenas tardes. Mi nombre es Taimar Torres y soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Contaduría Pública. Hoy les voy a hablar sobre la obligación fiscal. Vamos a ver una pequeña introducción, que es la obligación fiscal, sus características, las formas de extinción, entre estas el pago de la obligación fiscal y unas pequeñas conclusiones. La obligación fiscal es un concepto fundamental en el ámbito tributario, que se refiere al deber que tienen los ciudadanos y las empresas de contribuir al financiamiento del Estado a través del pago de impuestos. A través de esta pequeña exposición, también si se quiere debate, vamos a analizar las características de la obligación fiscal y las diferentes formas de extinción de dicha obligación. La obligación fiscal se refiere al deber legal que tienen los ciudadanos y empresas de contribuir al financiamiento del Estado mediante el pago de impuestos. La relación jurídica Estado-contribuyente, tanto en materia fiscal y tributaria, tiene inmersa una obligación, mientras que la relación jurídica en forma restringida es considerada como relación jurídica tributaria. Su importancia radica en que permite al Estado financiar servicios públicos, infraestructura y programas sociales. Entre las características de la obligación fiscal tenemos la legalidad, ya que los impuestos deben ser creados mediante leyes aprobadas por el Poder Legislativo; la universalidad, porque todas las personas naturales o jurídicas que generen ingresos están sujetas a la obligación de declarar; la periodicidad, porque deben cumplirse en un lapso de tiempo, depende del tipo de impuesto que sea; y la proporcionalidad, porque van, como su nombre lo dice, en proporción de acuerdo a los ingresos de cada contribuyente. Esto contribuye a un sistema tributario justo y equitativo. Estas características son esenciales para entender el funcionamiento y la importancia de la obligación fiscal en el sistema tributario. En cuanto a las formas de extinción de la obligación fiscal, tenemos varias, como el pago, que es la forma más común. Una vez que uno paga, ya el cumplimiento efectivo del impuesto se realizó y pues se extingue la obligación fiscal. La compensación, esta ocurre cuando el contribuyente tiene créditos fiscales a favor que pueden ser utilizados para compensar sus obligaciones, por ejemplo, pago en excesos o retenciones. Luego tenemos la prescripción, que se refiere al transcurso de tiempo establecido por ley durante el cual el Estado puede exigir el cumplimiento de una obligación fiscal. Y la condonación, que es una forma excepcional donde la autoridad fiscal decide exonerar este pago de impuestos. Ejemplo, algún programa gubernamental que ofrece condonación fiscal a pequeños contribuyentes que han sido afectados por algún desastre natural. En cuanto al pago de la obligación fiscal, tenemos que es el plazo o el momento establecido por la ley para que se satisfaga la obligación. Según Velarde, se pueden presentar varios casos. El primero, el gravamen se paga antes que la obligación fiscal. Por ejemplo, impuestos que tienen por objeto mercancías de difícil control. En el segundo caso, el gravamen se paga en el instante en que nace la obligación fiscal, como los impuestos que gravan actos o contrataciones de operaciones. Y el tercero, el gravamen se paga después de que nace la obligación fiscal. En este caso, primero se realizan los actos que dan origen al nacimiento y después se paga la obligación fiscal. Por ejemplo, aquellos tributos que gravan actividades por las cuales se sujeta al registro del contribuyente. Entonces, tenemos como conclusión que la obligación fiscal es un componente esencial del sistema tributario que garantiza el financiamiento adecuado del Estado y promueve la justicia social mediante un sistema equitativo de recaudación. Comprender sus características permite a los contribuyentes cumplir adecuadamente con sus responsabilidades fiscales y evitar sanciones. Asimismo, conocer las formas de extinción ayuda a los contribuyentes a gestionar mejor sus obligaciones fiscales y aprovechar mecanismos legales disponibles para regularizar su situación ante la administración tributaria. Muchas gracias, espero que hayan entendido un poco más de este tema y cualquier comentario lo pueden hacer en la cajita de comentarios. Gracias por su atención.